Bueno, ya estamos para empezar. Muy buenas tardes. Ante todo, quisiera saludar y elogiar esta iniciativa, organización y énfasis que ha tenido la Universidad del Museo Social Argentino, al profesor Mariano Cuño Libarona, al profesor Ricardo Basílico, directores de este tan atractivo proyecto, así como también a los profesores Leonardo Gargiulo y Alberto Carmona de esta universidad, cuya gestión ha sido por demás destacada para hacer esto posible. También, por supuesto, quiero agradecer a Hugo Dubado y a Jorge Oscar Rossi de la Casa Editorial de D&D por acompañar y promover y difundir esta jornada académica, y también a los profesores Patricia Mayo, Francisco Ursí, con quienes tengo el honor de moderar en esta doble jornada de muy destacados juristas en el ámbito federal e internacional. También quiero destacar y agradecer el apoyo y la adhesión a esta jornada por parte del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, IPADEP, cuyos titulares resulta ser el profesor Ricardo Basílico, que va a exponer en el día de la fecha, y también el profesor Iván Torres Latorre, que va a dar cierre a esta jornada. No me quiero olvidar de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, de AIPAC. La jornada de mañana, su director y cofundador, Miguel Asturias, va a estar disertando sobre la temática de Derecho Penal Ambiental junto a Rodrigo Lledó, de Stop Ecocidio. Vamos a cederle ahora la palabra al doctor Damián Pizarro. El doctor profesor Damián Pizarro es abogado, es académico, profesor universitario de grado. Se bajó el volumen, ahí está. Profesor universitario de grado y de posgrado, profesor de Derecho Internacional, Aspectos Legales para la Ingeniería y Derechos Humanos de la Universidad de Belgrano y de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, vocal en la Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la UBA. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto de Estudios de Integración, del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, del Equipo Internacional de Estudio, Investigación y Producción Científica, Policía, Democracia y Sociedad del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la UBA. El doctor Pizarro va a hablar del tema Aspectos constitucionales y principio de igualdad en el tratamiento de la violencia de género. Ahora enseguida estamos con su exposición. ¿Hablas? Sí, me quiero aprender. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, ante todo, disculpen la falta de elegancia. Están todos impecables, todas impecables, y yo soy el que vino sin saco, así que mil disculpas, de muy temprano de casa. Bueno, vamos a recibir un poquito de ayuda del soporte que tengo para compartir con ustedes. Bien, aunque no lo crean, no hacía un PowerPoint hace mucho tiempo, así que esto es lo mejor que pude. Ahí está viendo, suerte que no tenía ninguna foto rara o algo. Bien, bueno. Ante todo, bueno, muchísimas gracias, doctor Basílico. Bien, acá con Mariano que bancó todo desde el principio. Veo a la profe, acá al doctor también, muchas gracias. Como Villanueva hace mucho no lo veía, desde que trabajé en Editorial La Ley y en ¿cómo se llama? En Aveleo Perrot. Lo veía ahí. Bueno, pelear por la tapa del libro. Algún día, cuando todos tengamos nuestra propia obra y demás, vamos a ver lo difícil torta. Pero bueno, a mí me tocaba ser un negociador de egos. Tenía que, de un lado al autor y del otro lado a la editorial. De un lado el porcentaje de ganancias, del otro lado el porcentaje de gasto de sacar un libro. Bueno, nada, difícil. También con el profesor vivimos esa situación, con su obra de delitos sexuales espectacular. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Soy un sapo de otro pozo porque vengo a meter un poco la cosa constitucional, si bien seguramente se ha tratado mucho en esta jornada y se seguirá mañana hablando sobre el tema, pero bueno, me pareció que estaba bueno hablar de esto porque tiene que ver con un problema que yo tengo con mi profesión. Entonces vengo a hacer como una especie de catarsis, le vengo a contar un problema que yo tengo. Durante unos años fui abogado de AMIA en todo lo que tiene que ver con violencia de género, perdón, en realidad abogado en su mayoría de casos de mujeres que sufrían violencia de género, en todas sus formas, y eso me hizo, bueno, no digo un especialista, pero al menos conocer muchos casos sobre el tema. Y algo que era muy claro para mí, que era que la víctima necesitaba ese resguardo, necesitaba que le crean principalmente, como siempre que somos víctimas de algo necesitamos que principalmente nos crean y que nos respeten como tales. Y del otro lado, al principio me encontré con cierta resistencia, y ahora sí estoy hablando de mi rol como abogado, y también me encontré con, a veces,
una excesiva anuencia por parte de la justicia en cuanto a la falta de investigación y que efectivamente todo entraba por un tubo. Bien, unos años después dejo de cumplir esa función y paso como un poco para el otro lado, paso al lado oscuro. Disculpen la versión cinéfila del caso, pero me convierto un poco en el abogado del diablo para este tipo de causas y me encuentro siendo abogado también de los supuestos victimarios. Bien, acá no me voy a meter en el juego de creer o no creer, porque la verdad es que todos son inocentes, bien, todos, y eso lo aprendí cuando fui profesor de Derecho de la Integración en la cárcel de Devoto, eran todos inocentes, todos mis alumnos eran inocentes, estaban ahí porque justamente los había encontrado en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Bueno, lo cierto es que la presunción de inocencia empezó a ser algo bastante complejo para mí, porque al principio, algo de lo que gocé siempre, como letrado de víctimas, se convirtió en ese revés judicial. Entonces, hoy se me ocurrió traerles algo que estamos probando, esta tecnología de avanzada, que es ahí está, perfecto, bien, que es un poco las perspectivas, cuales yo un poco voy a trabajar. Disculpen los loguitos, pero quería que esto después quede para el futuro. Bien, hoy hablé con una profe que me dijo, yo tengo un PowerPoint que reutilizo, entonces dije, bueno, voy a ver si con esto puedo hacer lo mismo. Entonces, voy a hablar un poquito sobre evidencias. Bien, le agregué el loguito para que no quede como evidencia probatoria, sino evidencia en el sentido amplio de la palabra, evidencia científica, bien, información, datos, ¿sí? Políticas públicas, ¿sí? Para que no lo veamos todo desde el punto de vista normativo solamente, sino también desde el punto de vista de qué es lo que pasa con. Hoy se está mucho en discusión sobre esta gran inflación que tenemos en cuanto a ministerios, en cuanto a secretarías y demás. Bueno, tal vez podemos llegar a tocar un poco el tema. Derecho penal, se me ocurrió el dibujo de la jaulita, disculpen los penalistas, pero bueno, que de alguna manera una perspectiva de la cual voy a intentar tocar desde ya, porque obviamente como estudiante de Derecho Constitucional y un poco ya les conté lo que es mi día a día, me cuesta un poco, pero bueno, voy a intentarlo. Y desde el punto de vista del Derecho Constitucional y este dolor garantista, ¿no? que un poco tenemos desde el punto de vista de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, para trabajar sobre la primera perspectiva, tengo que tener cuidado con, si aprieto 2 veces el mismo botón, bien, esto es lo mismo que la posibilidad de ser, ahí está. Bien, la perspectiva respecto de lo que son las evidencias, bien, la inteligencia artificial, bueno, me lleva un poco a hablar sobre lo que es la función que va a tener el conocimiento científico y la evidencia en todo este tipo de cosas. Y para eso me amparo en algunas noticias, bien, que es la importancia de la evidencia científica, por ejemplo, en un caso si no me equivoco, era Neuquén, sí, en la justicia de Neuquén. Bueno, esto no es para profundizar jurisprudencialmente en cada caso, sino contarles un poco cómo de alguna manera yo creo que fue evolucionando, y no solamente aquí, bien, sino en diferentes lugares, ¿sí? Coloquios internacionales sobre analizar la evidencia científica en los tribunales especializados, por ejemplo, en este caso en controversias ambientales, bien, cómo la prueba científica comenzó a cumplir un rol más importante que el que tenía o el que le dábamos, ¿no? Y lo que tiene que ver con, acá encontré lo que dice una física teórica del CONICET, Karen Hallberg, que dice textualmente: nos hemos quedado atrás en la actividad más allá de la investigación propiamente dicha, la relación entre la ciencia y la sociedad en diversos aspectos. Salvo honrosas excepciones, no hemos logrado madurez, por ejemplo, tecnológica. Priorizar e impulsar nuevas iniciativas de envergadura que traigan especialmente a los jóvenes. Estamos en deuda con la sociedad en cuanto a la difusión de nuestra actividad. Bien, sinceramente parece un sincericidio, si se le puede decir de alguna manera, pero me pareció muy interesante. Habla sobre la educación científica, sobre las ciencias y las políticas públicas, y dice, y esto es un poco lo que vamos a abordar, el diseño de las políticas públicas en prácticamente todas las áreas relevantes debería basarse en opiniones científico-técnicas. El conocimiento científico-técnico debe formar parte importante en cuanto a lo que son las variables en cuenta a la hora de tomar decisiones o fijar políticas de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, en el dictado de leyes y la aplicación de las mismas, como por ejemplo peritajes. Bien, entonces la función que debiera tener la ciencia, y que parece que no se la estamos dando mucho, bien, se ve por ejemplo en noticias que son totalmente locales. Bien, la legislatura porteña lanza una guía de políticas informadas en evidencia. Bien, hay sucesivas actividades de legislación racional, bien, también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y también en el ámbito nacional. Entonces, efectivamente hay algo a lo cual parece que la ciencia nos está diciendo, me parece que habría que prestarle un poco más de atención por acá.
hay como falta de evidencias a la hora de verlo impactado en políticas públicas o en la normativa, aparentemente. Bien, y tal vez la respuesta que se busca es siempre la misma. Tocamos el tema de inteligencia artificial, algo que diríamos está de moda, ¿no? En los últimos tal vez 10 años, pero digo, está de moda hablar de inteligencia artificial, lanzan, bien en mayo, una herramienta nueva, bien de SARA, que se llama SARA, perdón, que es la nueva herramienta de inteligencia artificial para combatir la violencia de género en Centroamérica. Bien, algo que tiene que ver con el procesamiento de datos, de información y demás, lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de soporte a las víctimas, bien, y como soporte a las políticas públicas en cuestión de género. Inteligencia artificial, el nuevo horizonte en la lucha contra la violencia de género. Seguimos profundizando el tema, bien, y nos encontramos también con el mismo inconveniente que se da, bien, hablar de la humanidad propiamente dicha, que es que la inteligencia artificial también reproduce discriminación de género. O sea, buscamos una herramienta, la generamos, la creamos, bien, y a veces nos devuelve la misma discriminación que encuentra socialmente. Porque es la inteligencia artificial, por más inteligencia que sea, es una reproducción de lo que somos socialmente. Bien, así que tal vez ahí podemos encontrar. Bueno, y ahí da el ejemplo la noticia, además, que sinceramente no la profundicé mucho, pero habla sobre justamente la app iMural, bien, sobre la forma en la que recolectaría los datos y a la hora de procesarlos a través de distintos algoritmos, estaría reproduciendo o revictimizando a las personas que de alguna manera trata de, en definitiva, dar una imagen. Entonces, y después entramos en lo que tiene que ver con datos, ¿no? El INDEC registra datos en cuanto a lo que tiene que ver con violencia de género. Esto de buscar en distintos lugares, trato de para que no quede claro con qué, o sea, que no quede como que estoy en una sola mirada, ¿no? Entonces he pegado de distintos lugares. Tierra del Fuego registró más de 1.500 casos de violencia de género en los últimos 2 años. Bien, después, y acá está el tema, ¿no? Si dejamos en manos de, por ejemplo, ¿se acuerdan las políticas que buscaban la democratización de la justicia y la democratización de las soluciones de los conflictos? Bueno, puede pasar esto, ¿no? Le damos o nos dan la posibilidad de tomar decisiones, bien, o de tal vez contrarrestar los efectos de ineficacia en algunas normas o en la eficacia en los procesos, y nos encontramos tal vez con esto, ¿no? Que se prescriban los delitos. Que no prescriban los delitos. O sea, un embate o una afectación directa a lo que tiene que ver con garantías procesales o con el debido proceso, un poco a lo que también vamos a abordar después. Bien, lo de crear, esto antes de que me pregunten qué es, ahora se los explico, pero lo de crear una comisión de verdad sería un poco más de lo mismo. El simbolito que tenían recién, y esto no me estaría funcionando para ir para atrás, ahí está, bien, tiene que ver lisa y llanamente con lo que es el logo de las bases de datos. Bien, me costó un poco encontrar un logo que lo identifique. Bien, ese logo significa base de datos. Todo lo que está vinculado con encriptación y demás, aparece ese loguito. Bien, que tiene que ver, si no me equivoco, con SQL, pero mucho tampoco me metí en el tema. Pero, por ejemplo, tenemos el acceso a la información pública, bien, tenemos un organismo específico, bien, que Argentina.gov.ar nos cuenta que hay nuevos proyectos de leyes y demás. Parece como que la solución, bien, del acceso a la información y la información de los datos, ¿sí? El libre acceso a los datos, parece que nos podría dar un poco de ayuda. ¿Por qué? Bueno, justamente por la aparición o la popularización de lo que es el acceso a la información pública y el libre acceso a la información pública, que es obviamente una garantía que tenemos todos de poder acceder a esa información y ver también qué hacemos. Hay mucha información nuestra por todos lados, esto lo sabemos, ¿sí? Si nos daban la posibilidad de publicar en redes sociales una foto, un lugar donde nos vamos de vacaciones, el nombre de nuestros hijos, un video nuestro, seguramente cualquiera de nosotros hubiese estado totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Hoy lo hacemos por absoluto gusto y placer. Hoy nos encanta bien agarrar y subir una foto nuestra y decir, miren, acá estoy en el Congreso o en la actividad en la UNSA, estoy acá con el profesor Villada, miren qué bien que salí, miren qué joven que está. Bien, nos encanta tomarnos esa foto, esa selfie, lo hacemos de gusto. Sin embargo, si hace 20 años nos hubiesen propuesto, o si le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos si lo hubiesen hecho, nos dirían que estamos locos. ¿Sí? Que estar mostrándonos, o sea, que antes no nos sacábamos una foto para no mostrar cómo nos quedaba una ropa, y si esa ropa nos quedaba mal, esa foto no la subíamos. Hoy es gracioso subir una foto con algo que nos queda mal o que nos queda chistoso, o una caída de un familiar que tomó de más, por ejemplo. Entonces, tenemos una legislación propia del derecho al acceso a la información pública, bien, que nos explica los procedimientos y demás, y cómo de alguna manera todo eso fue decantando en lo que es la transparencia, y la libre disponibilidad de los datos en la información pública.
Bien, ahí tenemos justamente qué es el derecho al acceso a la información pública, bien cómo cualquier persona puede acceder a buscar en los distintos bancos de datos de Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo, órganos públicos, órganos descentralizados, ¿sí? Órganos o empresas prestadoras de un servicio público. Claramente eso se intenta o estamos en camino hacia una transparencia en el acceso a la información pública y a la protección de los datos personales que andan por ahí. Tenemos, bien, lo que es datos públicos. Por ejemplo, en el tema que vamos a tratar hoy, o que les traje un poco para compartir hoy, lo que tiene, por ejemplo, los datos públicos de la línea 144, ¿no? Que nos dice, efectivamente, respecto de lo que son denuncias, y le dije a mi esposa que no me llame, me está llamando, desde cuenta, me aparece en el reloj. Está todo conectado. Bien, tenemos entonces datos línea 144, que por ejemplo nos dice, ¿sí? Por justamente de cumplimiento con la ley de información pública y el libre acceso a la información pública, nos dice cuántos llamados hubo a través de la línea 144 durante el año 2022. Bien, en total, les hice la cuenta, 125.235 comunicaciones por violencia de género recibidas entre enero y septiembre. Bien, este dato, por decirlo de alguna manera, lo traje no solamente porque la verdad es que me parece muy interesante los datos, para profundizar esto, ¿no? Intervenciones por violencia de género en todo el país. Hubo 24.558 comunicaciones respecto a llevar adelante un procedimiento luego de una denuncia. Bien, o sea que cuando ya hubo seguimiento de la cuestión, se divide en un 94% de eso era por violencia psicológica, bien, un 64% por violencia física. Bueno, hay distintos datos que de alguna manera nos van mostrando eso. Estos a través de lo que es el Registro Nacional de Femicidios, bien, de la que lleva adelante la Corte Suprema, ¿sí? Los 252 víctimas letales que hubo durante el 2022, bien, estos números que llegaban a los medios y nos decían, muere una mujer o es asesinada una mujer por violencia de género o por su condición de mujer, bien, en 2022 cada 35 horas, ¿sí? Las protestas, bien. Todos estos datos son datos obtenidos de bancos públicos, ¿sí? Bancos de datos públicos, todos tenemos acceso. Bien, la interseccionalidad, bien. Entonces, toda esta situación, y esto es un poco lo que quería traerles a ustedes, ¿no? Toda esta info, todos estos datos van generando, ¿sí? Cierta temperatura social y lo que se pide es que haya cambios en la justicia, ¿bien? O que la justicia funcione de una o de otra manera. Un poco les daba el ejemplo de esta noticia de Tierra del Fuego, ¿no? Ante el aumento de casos se pide que se afecte una norma enteramente constitucional que tiene que ver con la duración de los procesos judiciales y se pide la prescripción. Bien, tranquilamente esto puede decantar también en lo que hoy tenemos como los procesos de violencia de género, que son al menos discutibles en cuanto a lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso, la garantía del imputado, lo que tiene que ver con el testigo único, la convicción del juez a la hora de, por ejemplo, dictar una medida cautelar. Bueno, hay de alguna manera cuestiones que son revisables y que está bueno que de alguna manera nos planteemos por qué es que vienen, ¿bien? ¿Por qué es que tenemos esto? Desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿qué pasa en nuestro país normalmente? Hay una situación de riesgo, una situación que se podría decir, empieza a hacer ruido, ¿no? Y automáticamente se hacen dos cosas. Se crea un organismo público, bien, esto es un ejemplo, ¿sí? Tranqui, no estoy haciendo ningún tipo de cuestión política ni nada, sino se crea un ministerio, se crea una secretaría, se distribuyen cargos, bien, automáticamente, o bien, se dictan leyes. ¿Sí? Sobre esto traje un par de cositas. Por cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, porque me pareció interesante el número, la legislación nacional es de 13 cuerpos normativos. O sea, nacional, en el orden nacional tenemos 13 leyes que hacen referencia a violencia de género. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8. No quiero que vayan haciendo la cuenta, ¿eh? Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires, 8. ¿Cuál quiere saber? Usted. ¿Cuál quiere saber? ¿Dónde hay? ¿Dónde vive el profesor? Lo buscamos. Salta, ahí ya se lo digo, porque está por orden alfabético. 5. No. Salta, 5. En Córdoba, si va algún día, 10. ¿Sí? Corrientes, 7. Chaco, 11. Chubut, 6. Una inflación normativa, ¿sí? Es imposible, y esto lo digo con mucho respeto, ¿sí? A sus señorías, es imposible que puedan prestar atención a 154 normas, bien, contando, ya partiendo de que cuentan con 13 leyes, con 12 leyes nacionales, un decreto, tratados internacionales, es un tanto difícil, ¿bien? O sea,
Es muy difícil. Yo imagínense, este procesamiento lo hice para una charla, no me imagino para resolver sobre si una persona tiene que estar en cana o no. Bien, y acá hice una pequeña descripción desde el derecho penal, perdón. Y acá me tomo esta licencia. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos del delito de violencia de género, porque hablamos de principios generales que tienen que ver con la actuación en casos de violencia doméstica. Tomé un poco de info que tiene que ver con el Ministerio Público. Bien, que define a la violencia de género como un fenómeno multicausal y complejo que atraviesa el entramado social y afecta severamente a las mujeres, niñas, niños y a las personas LGBTI. Bien, habla sobre una construcción social del patriarcado, habla sobre desigualdades en el acceso a derechos. No estoy negándolo en lo más mínimo. ¿Cómo llegamos con esto a? ¿Cómo llegamos a través de esto a definir qué es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, ¿no? Ahora entendemos por qué hay 154 normas respecto del tema, ¿no? Y con sus sucesivos artículos. Hablamos de violencia simbólica, violencia política, y después hablamos sobre violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública y pública política. Un montón. Y esto dividido en dos procesos. Uno que es un proceso civil y otro que es un proceso penal. Volviendo al derecho penal. Si del relato, Ministerio Público, si del relato surge la comisión de algún delito, se inicia una causa en el fuero penal que corresponda, según el delito, donde se llevarán adelante medidas para investigar lo sucedido. Allí la citarán a prestar declaración testimonial, también la citarán para realizarle alguna pericia, etc. Un poco escueto, creo que yo podría, con mi poco de conocimiento sobre el tema, creo que podría dar un poquito más de información que eso, pero el Ministerio Público entendió que con eso alcanzaba. Principios generales de actuación en casos de violencia doméstica. Vemos, sí, a simple vista, y no voy a poder profundizar mucho más porque tampoco tenemos tanto tiempo y no los quiero aburrir, bien, lo que se necesita: debida diligencia, prueba, evitar la revictimización, tomar medidas de seguridad, bien, y tener de alguna manera en cuenta lo que fueron denuncias anteriores. Esto forma parte del, si no me equivoco, protocolo de principios generales para la solución de casos de violencia de género que se entrega, o sí, así está publicado en el SIG, ¿no? Que se entrega o que se informa a través de los juzgados, ¿no? Todos los jueces debieran tener en cuenta estos puntos. Esto no quiero hacer una cacería de jueces o de juezas, ¿bien? Que no se malentienda. Yo lo que quiero ver es, de alguna manera, hasta qué punto podemos reclamarle a la justicia que nos devuelva una justicia más justa, menos punitiva. No, con esto no estoy diciendo que no tienen que ser punibles, sino que sea más justa, si le estamos pidiendo todo esto y con toda la cantidad de cuerpos normativos que teníamos antes. Es un problema. Es un problema hacer un procesamiento de todo esto, desde mi punto de vista, ¿eh? O al menos yo como ser limitado. Entonces, se me ocurre pensar desde el punto de vista del derecho constitucional, porque la verdad es que acá veo una balanza un poco torcida. Miren la calidad de las imágenes que busqué. Bueno, desde el punto de vista del derecho constitucional, bien, intentamos, ¿sí?, recuperar un poco esa balanza. ¿Por qué? Y bueno, porque hablamos de garantía del debido proceso, ¿sí? O sea, yo acá me pregunto, ¿existe cierta de las garantías del procesado, del imputado, ante justamente el robustecimiento no solamente de cantidad de normas, que eso creo que quedó más que nada claro, sino del derecho, bien, de las víctimas, ¿sí?, o supuestas víctimas de violencia de género? Que se entienda, ¿no? No estoy haciendo apología a la violencia de género, creo que en este ámbito no hay que aclararlo esto, ¿no? Pero por las dudas lo hacemos. Entonces, ¿no aparecería como que existe un desmedro en cuanto a esto? Ya no arranca, se podría decir, medio en condiciones disvaliosas la persona que está siendo juzgada, cuando de alguna manera ya se lo ubica en la posición de victimario y no se toman muchas medidas probatorias, sino una primera medida de restricción o una primera medida para impedir que ese daño se continúe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no estoy hablando en los casos en los cuales está comprobado, en los cuales hay una prueba física. Estoy hablando, ¿sí?, del conflicto justamente que se da, bien, ante la situación de la clandestinidad del delito versus el testigo único. Bien, efectivamente, la violencia se la conoce, la violencia de género, como principalmente violencia doméstica, porque se da en ese ambiente. ¿Sí? Hay un conflicto con el término doméstico, que efectivamente reduce
¿sí? O sea, achica un poco el ámbito de la afectación, pero acá lo vemos obviamente con un sentido más amplio, que es todo eso que se da en el interior, ¿sí? Del hogar, en el sentido amplio de la palabra, bien, que se da en las relaciones, y que efectivamente en los datos que yo les comentaba antes, había, por ejemplo, casos de parejas anteriores. Entonces, claramente no estamos hablando de una relación que se da ahora, a un ámbito de hogar, sino también tal vez de una relación pasada, bien, que es el mayor porcentaje de denuncias y de situaciones de femicidios y de violencia de género. Entonces, clandestinidad del delito único, del delito versus el testigo único. El principio de inocencia, bien, desde el punto de vista de una medida cautelar, claramente lo que estoy haciendo es correr el ojo de la medida de la inocencia, del principio de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien, y lo que tiene que ver con, yo creo que una necesaria, ¿sí? En este caso, debida diligencia a la hora de investigar. Bien, se toman muchas medidas, y que esto lo digo como formando parte del proceso en el cual uno, tal vez, no logra conmover a un juez laboral para que le dicte una medida cautelar sobre un patrimonio antes de llegar a la sentencia, pero sí logramos, bien, a una persona sacarla de su domicilio y acortarle los vínculos con sus hijos y demás durante un tiempo, y tal vez no hubo la investigación suficiente. Repito, no estoy diciendo que no esté bien si el hecho se ha consumado y todo. Lo que es, tenemos esta plena convicción de que esto pasó. Bien, bueno, los jueces se encuentran ante este problema y no, bueno, hay una afectación a la garantía del debido proceso. Y por último, porque creo que había es evitar la justicia meramente punitivista. Bien, hay muchísimos casos, ¿sí? Los números que les comentaba antes, muchísimos casos, y es como que tenemos la necesidad de obtener resultados pronto. Y esto nos halla o nos lleva, se podría decir, a tener que resolver todo express, ¿sí? Todo al corto plazo. Desde el punto de vista del derecho constitucional hay un desbalance, creo yo, bien, desde mi humilde opinión, creo que prestándole un poco más de atención al artículo 18 y al resto de los artículos de la Constitución y efectivamente haciendo una lectura integral y una revalorización un poco de lo que es el proceso y por qué existe ese debido proceso, tal vez es hora de empezar a revisar, ¿no?, nuestras bases constitucionales, pero se ha intentado varias veces y poco se ha hecho en pos de alguna manera garantizar que el se lleve adelante, y en algún punto, un poco como utopía, lograr que, bueno, esta justicia conozca un poco más de ese equilibrio necesario, bien, a través de esta lectura del debido proceso, bien, y lograr equiparar un poco esa balanza que yo creo, bien, desde el punto de vista del derecho penal, o perdón, desde el punto de vista del derecho constitucional, parece que el proceso penal un poco como que se nos está bandeando. Ojo, el proceso civil hace exactamente lo mismo. Lo que es el proceso en apoyo y en protección a las víctimas de violencia doméstica, hace exactamente lo mismo. Es un proceso que está cargado de medidas cautelares, que está cargado de medidas de última ratio, medidas que son solamente de excepción, y que lamentablemente se vuelven una costumbre en el mismo proceso. Y tal vez hace 5 o 6 años que estamos con un proceso, bien, a pesar de haber tenido una sentencia penal. Y voy a aprovechar para hacer esto, ¿no? Digo, yo tengo una sentencia penal favorable en un cliente, bien, y el juez civil me dijo literalmente que lo haya dicho un juez penal no significa, perdón, que tenga razón y que sea verdad. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias, profesor Damián Pizarro. Como siempre, excelente, muy instructivo y didáctico a la hora de explorar estas políticas y leyes destinadas a abordar la problemática y garantizar la igualdad de género.